Començaré recitant un poema, mentre ella es prepara, que és el primer poema que es va... El primer UTM de la història de Andorra va portar una batallita, la hicimos estudiantes, y en la calle. Vale. Y yo leí el siguiente poema, que me ha parecido chulo rememorarlo hoy. ¿Te acuerdas, mamá, que vino la policía a desalojarme de la plaza? Quiero explicar esta batallita, la tengo que explicar, no me la puedo guardar. Estaba yo diciendo cosas muy burras por un micro, eso también es verdad, para lo que es Andorra. Estaba explicándole a los turistas la falta de derechos, todo el mundo se estaba quejando por el idioma, aunque yo lo iba intercalando. Y bueno, pues en una de estas me vine arriba, he admitido lo que hice, que fue muy gordo. Dije que lo voy a decir, que mi coño, mis derechos no entendían de idiomas, pero que mi coño sí entendía de lenguas. Entonces no gustó. Y al cabo de unos 10 minutos, pero no fue solo por eso. A ver, dije otras cosas mucho peores, no se puede decir coño en la plaza. Bueno, apareció por un lado un señor altísimo de la Guardia Urbana, por el otro creo que fue la Judith Pallarés, no quiero equivocarme, pero creo que fue ella, y me llevaron a un córner de la plaza. Y mientras íbamos hacia allí, yo les dije, ¿me estáis censurando? Y me dice ella, hombre, censura es una palabra muy fuerte. Digo, me estáis alejando del grupo, esto también me parece fuerte. Y allí en la esquina empezaron a amedrentarme, ellos estaban de espaldas al grupo, mi madre y más gente que había por allí. Entonces, yo llegué en ese momento que me uní. Ah, es verdad, pues bueno, fue llegando gente casualmente. Por un lado de la plaza entra la Rosa Gili. Por el otro lado de la plaza entra Andorra Televisión y yo los miré. Y yo pensando, qué imagen tan chula, desalojarte porque has dicho coño, ¿sabes? Y con un gesto de desprecio, el que siempre supongo que han hecho después, me dijeron, bueno, ves para allá, ahora mira què fem amb tu. Y yo me senté, era un poema, yo le empiezo a explicar a todo el mundo lo que pasaba. Teníamos un DJ allí en la plaza, DJ del que nunca hablamos en el córner. Mi madre vino, antes de que me expulsaran, mi madre vino de, ¿pero qué pasa? No, tal, es que la gente se está quejando. Bueno. Y entonces yo estaba allí pensando, ¿qué hago? ¿Lo reviento todo o me espero? Y en una de estas aparecen, llegan y me dicen, claro, allí había un elenco de Peña Poderosa y dicen algo así como, bueno, ja hem quedat enteses, abaixeu la música y així ningú més es queixarà. Y nos dejaron acabar nuestro 8M. Esto hay testigos. Y yo leí ese poema y le tengo mucho cariño. No lo he leído nunca más, que está en este poemario que tenemos allí, que le hacemos poca campaña. Y dice el poema es más suave, o sea, esperáis algo con mucho hype, pero no sale la palabra coño, ya no lo dije más en público hasta hoy. No es verdad. El poema dice, se me olvidó respirar y el reloj lo empezó a hacer por mí. Él empezó a marcar los ritmos y los pasos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cada vez que quería parar a coger aire, me acordaba que llegaba tarde. Cada vez que quería detenerme, tenía que salir corriendo. Que si ahora los hijos, que si ahora un médico, que si ahora ir a comprar, que si ahora tengo que estar de ella, que si ahora irme a depilar, que si ahora trabajar. Me olvidé de respirar. Y me empecé a quedar sin aliento. Y me olvidé de disfrutar. Y perseguía al conejo de Alicia de forma constante. Nunca llegaba la hora. Siempre era tarde. Siempre viendo la vida pasar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Siempre a golpe de reloj. Él se apoderó de mí. Él empezó a respirar por mí. Él atrapó mi ritmo. Y me olvidé de respirar, y me olvidé de volar, y me olvidé de vivir, y me olvidé de soñar. Un día me tropecé y caí. Se rompieron los pasos ajetreados, se rompió el reloj. Y decidí que nunca más me olvidaría de respirar
y de vivir. Vamos a cantar una canción que Beatriz, yo soy psicóloga social experta en violencias, pero bueno, ella no, ella es música, la podéis seguir en Beatriz Música, en su Instagram. Gracias por la promo. Ya. El libro no, pero sí. Vamos a cantar Soy, que es otro poema del libro que ella ha musicalizado. Os voy a leer un poema en exclusiva que he hecho esta mañana. Vais a cagar, no. Y acabaremos con el himno de Fama. No, pero coge uno y reparte, madrecita. Coge uno y reparte. Ah, ¿por allí detrás tenéis? Ah, vale, perdón. Que me he venido arriba, las masas. Pensaba que éramos aquí 500. He de decir que en estos días siento un poquito de emociones encontradas porque me gusta que todo el mundo sea feminista, pero me molesta que lo sea solo el 8M.
Me gusta que se hable de legalizar el aborto, pero me molesta que sea a costa de tu integridad física, psicológica y económica. Y navego en este mar de emociones contradictorias que hay días que son un suave mar en calma, las compañeras lo saben, pero hay otros que está embravecido. Así que he hecho un poemita donde hay un poco de todo. Bueno, ellos poderosos, egos superlativos, mentes estrechas, corazones podridos, lenguas viperinas y mirada sucia. Ellas, pedigüeñas, ciudadanas, abatidas, confundidas, iracundas, empobrecidas, ninguneadas y sin derechos. Carroñeras quitándonos los ojos por unas migajas que nos tiran ellos. Por salvarnos de forma individual, nos perjudicamos de forma colectiva. Nos herimos entre nosotras, nos fraccionamos, nos fraccionaron. Ellos nos dijeron qué pensar, qué sentir, cómo actuar, y por supervivencia les hicimos caso. Nos iba la vida, nos estaban colgando, por brujas, por mujeres, por ser libres. Es tiempo ya de rebelarse contra el poder patriarcal, contra los ellos que fomentan la sumisión. Es hora de unirse sin temor, de alzar nuestras voces juntas, por mí y por todas mis compañeras. Con esto acabamos el 8M. Es una canción de los años 60 que hemos reversionado, que nos gustaría que cantarais con nosotras. Nous qui sans passer